Celeste Murillo con una de terror, Celeste. Sí, ahora a principios de noviembre justo fue el aniversario del nacimiento de Bram Stoker, que es el autor de Drácula, el vampiro más famoso del mundo. En realidad, cuando Bram Stoker publicó Drácula en 1897, en realidad el vampirismo en la literatura ya tenía como un siglo y la estética gótica en realidad estaba como medio en declive, o sea, estaba medio en decadencia, ya estaba agotando. Entonces, ¿cómo hizo Bram Stoker, que era un escritor que en realidad no era muy conocido, para crear al vampiro que iba a moldear a todos los vampiros del mundo? Porque es como que fue, o sea, tipo un borrón y cuenta nueva de los vampiros. Cuando él publica la novela, el género ya tenía como ciertas reglas, había algunas imágenes, los vampiros ya tenían esto de que se movían en la noche, eran criaturas temidas, también eran criaturas que despertaban como ciertas fantasías, sobre todo así como medio eróticas, medio sexuales. En una sociedad, piensen que estaba muy polarizada entre la moral y por otro lado el morbo, como era la sociedad inglesa victoriana, piensen, finales del siglo XIX. Stoker supo combinar el folclore europeo, sobre todo irlandés, él era de Irlanda, también de otras partes de Europa, sobre todo del este, menos conocidas, que también es mucho más fácil que esté rodeada de mitos porque son cosas que conoces mucho menos, y también mezcló obviamente elementos de la literatura gótica, romántica. Hay muchas lecturas que ven, por ejemplo, referencias a Macbeth de William Shakespeare, y también supo como mechar figuras históricas como el conde Vlad Tepes, que es un personaje que, o sea, que aparece alrededor de la figura del conde Drácula. Y creo que él agregó dos ingredientes como importantes. Uno es la manera de contar, que en Drácula no es que hay alguien que te cuenta una historia, sino es como que vos es una novela epistolar, entonces vos sos la persona que está descubriendo, porque hay cartas, porque hay telegramas, porque hay informes tipo desgrabaciones de mimeógrafo, por ejemplo, informes psiquiátricos, informes de transfusiones. Entonces vos, lector, lectora, sos la persona que descubre la historia. Y por otro lado, los personajes y los temas que en su momento obviamente eran coyunturales porque era lo que estaba pasando, pero en realidad no eran tan coyunturales porque aborda como temas que siempre le interesaron a las personas, que es esto de, por ejemplo, descubrimientos científicos, la relación de las supersticiones y la religión. También estaban presentes temas de sexualidad, del deseo. Por ejemplo, alrededor del personaje de Mina, que es la heroína, por ejemplo, él también te hacía pensar en el lugar de las mujeres en la sociedad y hasta hablaba de cosas de colonialismo, las tradiciones, todo ese tipo de cosas. ¿De qué habla Drácula? La trama es súper compleja, la voy a resumir muchísimo, más o menos así. Hay un conde de Transilvania, es el conde Drácula, claro, que llega a Londres a finales del siglo XIX, guiado un poco por la tentación, un poco por el deseo, porque él venía así como muy apagado en su deseo. Hay algo que lo vuelve a despertar y bueno, empieza a asesinar a gente en Londres para alimentarse, al principio no está bien claro por qué, de hombres y de mujeres. Drácula está presentado como una criatura inmoral que de alguna forma expresa un poco a la sociedad urbana inglesa, que acá subrayo algo que ya charlamos en alguna otra columna sobre este momento, también conectado con la Revolución Industrial en Inglaterra, que es que Londres, que es la ciudad que está retratada en Drácula, no era un lugar lindo y de hecho para las clases acomodadas, para las clases dominantes, la ciudad de Londres era un símbolo de indecencia, de suciedad, de pecado. Todo lo que estaba mal sucedía en las ciudades. Como la mayoría de las ciudades grandes en esa época. En ese momento, claro. Y como en otras obras de la época, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley o El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde de Louis Stevenson, son libros que están contando una historia de ficción, pero a la vez también están contando las sociedades que se estaban desarrollando en ese momento. Cuentan cosas que están pasando y sobre todo reflexionan o están hablando todo el tiempo de las ideas de las personas en ese momento sobre ellas mismas. Pero el triunfo definitivo de Drácula, de Bram Stoker, va a suceder no en la literatura, sino en la pantalla del cine, y va a suceder cuando su autor ya estaba muerto. La primera adaptación del cine fue Nosferatu en 1922 de un director alemán llamado Murnau, que es muy conocida, pues es cine mudo, pero fue como la primera imagen monstruosa que tuvimos de Drácula. El problema es que Murnau no tenía los derechos, entonces la viuda de Stoker le hizo un juicio que ganó en buena ley, pues ya tenía razón, se destruyeron las copias, pero bueno, quedaron algunas copias perdidas que después volvieron a circular y también alimentaron mucho el mito esto del primer Drácula. Pero la primera versión oficial va a llegar en el 31, que la hace un director que se llama Todd Browning, que él va a instalar al conde Drácula que
medio tenemos en la cabeza, que es esto de un tipo engominado que tiene como una especie de smoking, una capa negra, pálido, y en general tiene como esa la línea de sangre en la comisura de los labios. Se calcula que Drácula es protagonista más o menos de unas 200 películas y tiene 30 adaptaciones teatrales. Una de ellas es argentina, no sé si la recuerdan, fue un hit de los años 90 de Pepe Cibrián, y Ángel Mahler hizo la música. Y hablando de los 90, en 1992 Francis Ford Coppola, director de cine estadounidense, creó la versión más popular hasta hoy de Drácula, con un Drácula que la versión de día, digamos, civilizada, era medio hipster, que era Gary Oldman. Tenía los dos héroes, eran personas muy conocidas en los 90. Jonathan era Keanu Reeves muy joven, y Mina era Winona Ryder. Pero lo más importante de este Drácula es que la imagen penetró tanto en la cultura popular que, por ejemplo, en Los Simpson, no sé si tienen en la cabeza, ¿vieron esos episodios que hace tipo de Halloween, de terror? Bueno, cuando al Mr. Burns lo disfrazan de Drácula, la versión de Drácula es el Drácula de Coppola, que tiene esos dos rodetones blancos en la cabeza. Pero bueno, a fines de los años 70 hubo como un revival, hubo como una nueva vida para los vampiros gracias a una señora que se llamaba Anne Rice, que escribió Las Crónicas Vampíricas, y ahí abrió como un nuevo mundo, que es el mundo de la adoración, ¿no? O sea, le abrió a todo un público, sobre todo joven, le abrió un mundo nuevo de adorar a los vampiros. Ella escribe en uno de sus volúmenes, sobre todo Entrevista con el vampiro, que tuvo una adaptación en cine súper famosa, se estrenó en el 94, este año cumplió 30 años. Que después hizo actor de... Ay, no me sale el nombre. Brad Pitt y Tom Cruise. Tom Cruise. Ellos dos, por eso, piensen en estas personas. En el 94, los vampiros pasaron de ser criaturas temibles de la noche, bastante monstruosas, a personas sexys, a personas con las que del otro lado de la pantalla la mayoría de la gente que iba a ver las películas quería tener algún tipo de relación con ellos. Y aparecen con más peso, sobre todo, otros pensamientos que atormentan a los vampiros y también a las personas, que es sobre todo el amor, la soledad y este problema de la inmortalidad que a los vampiros les está pesando, que en realidad es como una contracara a la reflexión de la finitud de nuestra vida, de la gente que está mirando la película. Rice no va a ser la única en hacer esto. De hecho, la saga Los Misterios de los Vampiros del Sur de Charlaine Harris le va a dar vida a la serie True Blood, que tuvo un montón de temporadas, también muy exitosa, y a la saga definitiva. Creo que la imagen que hoy tiene una persona joven en este mundo de un vampiro es la de Crepúsculo, de Stephenie Meyer, que esas dos sagas van a llevar a los vampiros otra vez a la cima ya en el siglo XXI. Cada libro, cada película, cada serie tiene historias, tiene tramas diferentes, personajes diferentes, pero todos están contando un poco lo mismo, que son las personas pensándose a sí mismas.